Buenas noches, mi nombre es Geraldine Aguilar y hoy vamos a hablar del principio de formación de la radiología convencional, tomografía y resonancia. Primero que todo, la radiología convencional es básicamente la unión de un cátodo con carga negativa más un ánodo de carga positiva formando rayos X tras iluminando al paciente o penetrándolo de tal forma que se puedan observar las diferentes densidades de masa generando imágenes radiopacas o radiolúcidas, donde lo radiopaco es lo más blanco y lo radiolúcido es lo más negro, y posteriormente formando una placa radiológica. En tomografía computarizada tenemos que básicamente la adquisición se hace a través de un tubo de rayos X que hace una rotación de 360 grados sobre el paciente, permitiendo el acortamiento de la exploración y generando imágenes en 3D. En resonancia magnética tenemos que básicamente se utiliza unas de radiofrecuencia en presencia de un intenso campo magnético generando imágenes de alta calidad. Esta generación se basa en la recolección de ondas de radiofrecuencia procedentes del tejido que se va a irradiar y asimismo permite que vuelva a un estado de equilibrio donde es captada por un receptor y analiza por un ordenador que asimismo forma y transforma en imágenes. Acá vemos las diferentes escalas de grises, donde tenemos que lo radiolúcido es lo más negro, que inicia pues en el aire pasando por grasa, agua, calcio, y lo más blanco que es radiopaco, siendo como el metal, los huesos. Acá vemos una imagen radiológica de las diferentes escalas de grises. En tomografía básicamente se utiliza desde -1000 para el aire hasta 1000, pasando por el agua, donde más 1000 sería como tal la densidad metálica o los huesos corticales. En la escala de grises de la resonancia magnética, como decíamos, básicamente esta imagen o esta intensidad se forma dependiendo de la señal que reciba el equipo proveniente de la anatomía del paciente. Básicamente utiliza pues los núcleos de hidrógeno de cada paciente para transmitir las imágenes. Acá vemos las diferentes densidades en una radiología convencional. En una angiografía vemos el aneurisma cerebral y la sustracción del mismo. Tomografía computarizada podemos pasar desde las diferentes escalas de grises hasta las densidades más blancas. Hablemos de densidades. En radiología convencional, lo radiopaco son estructuras de alta densidad que generan imágenes mucho más blancas. Los radiolúcidos son estructuras de baja densidad que generan imágenes más oscuras. En tomografía hablamos de densidad. Hiperdenso se refiere a las estructuras más densas o más blancas. Isodenso es igual o densidad similar al tejido. Y lo hipodenso es que tiene densidad inferior o podemos observar que son más oscuras. En resonancia magnética tenemos lo que es hiperintenso, isointenso e hipointenso. Acá podemos ver en tomografía computarizada las diferentes densidades: hiperdenso, hipodenso, y acá vamos a hablar de las diferentes ventajas y desventajas de cada uno de los estudios. En radiología convencional básicamente la exposición es más corta, pero se corre el riesgo de que si no se hace una adecuada penetración de rayos X vamos a exponer al paciente a mayor radiación. Tomografía computarizada se puede obtener el estudio de imágenes, tejidos y vasos sanguíneos al mismo tiempo. Obviamente su costo es mucho más elevado y no permite diferenciar las estructuras de igual densidad. En resonancia magnética no se utilizan radiaciones ionizantes. Hay posibilidad de hacer estudios vasculares sin aplicar material de contraste que no genere efectos adversos en el paciente, aunque los estudios son mucho más largos que permiten se requiere básicamente la colaboración del paciente, donde algunos van a sentir como cierta ansiedad, y en algunos casos para pacientes con trastornos se requiere que sea bajo sedación. También hay aún se desconocen los efectos adversos en mujeres embarazadas, entonces se recomienda no realizar este estudio en el primer trimestre. Muchísimas gracias.